Gente de campo, integrando a un país. Señores, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele, un domingo más para estar con ustedes, conversando de hoy, cómo vienen cerrando las exportaciones, pero además eso, en el año, cómo se ha trasladado lo que es el negocio en lo interno. Principalmente vamos a hacer un foco importante en el rubro cárnico. Andrés Ollenar, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan. Un gusto estar como todos los domingos. Bien, ya rápidamente, presentado por Clipex, nos vamos a ir al destacado de la semana. Dicen que en el campo las mangas hablan. Presenta Clipex. Esta zafra. Renovate con Clipex. Aprovecha los 5 años de financiación de Banco República. Clipex.com. Invertí en bienestar. Y Andrés, seguro el tema que elegiste hoy como destacado de la semana va a estar seguramente lo que hablemos después, ¿no? Sí, a modo de previa, un poco para ir obviamente poniendo contexto, que es una variable que seguimos bastante asiduamente en el programa porque tiene mucha incidencia en los resultados y en la rentabilidad de lo que es el negocio de la producción agropecuaria en general, tanto en la fase primaria como en la parte agroindustrial. Es una variable muy relevante que obviamente que se sigue muy de cerca y que ha generado mucha preocupación en el último ya año y medio largo por esa tendencia a apreciación del peso uruguayo frente al dólar, que obviamente ha comprometido la competitividad del país. Había insinuado una recuperación, que lo tuvimos mencionando en su momento acá en el programa, en el trimestre agosto-septiembre, el tipo de cambio, agosto-octubre, tuvo una recuperación importante, en los 3 meses superior al 3%, había llegado a los 40 pesos en el mercado interbancario, pero en noviembre volvimos nuevamente a una tendencia bajista del tipo de cambio, cerró con una caída del orden del 2%, y ya en los primeros días también de diciembre siguió esa tendencia, ¿no? Más allá de oscilaciones en el eje de los 39 pesos hoy el interbancario. En el año el tipo de cambio está cayendo 2,5%. Tuvimos un dato positivo de inflación en el mes, digo, más allá de una suba puntual, una inflación del 5%, es una inflación baja. El año pasado teníamos una inflación a esta altura arriba del 8%, o sea, la inflación ha bajado en parte, obviamente, por este tipo de cambio más débil, eso obviamente es indudable. Y bueno, a veces cuando el tipo de cambio está débil, bueno, los precios de los commodities tienen el sesgo contrario. No me queda muy claro que hoy estemos frente a un escenario de suba generalizada de los commodities. La carne se ha mantenido estabilizada. Puede haber algo puntual con la soja, está en los $500 en Chicago, 460 en Nueva Palmira, coyunturalmente problemas climáticos, sobre todo en Brasil, en un estado muy importante como Mato Grosso para la siembra. Eso ha movido un poco los precios, pero el trigo no está al mismo nivel del año pasado. Los lácteos, $3.100 de tonelada de leche en polvo, no es un precio, un superprecio, si bien ha mejorado un poquitito, pero estamos en un escenario de precios todavía, no se puede hablar de recuperación. Indudablemente, como tenemos menores dólares por esos commodities que se exportan, obviamente se resiente, y ahora lo vamos a compartir con Mechi en lo que va a ser el informe de cómo eso también el dólar ha impactado en el resultado de las empresas en el cierre del ejercicio 2022-2023. El Banco Central publicó también el tipo de cambio real de octubre y tuvo una mejora por tercer mes consecutivo de 1,3%, pero en el año todavía estamos un 5%. Esto fue a octubre, todavía el tipo de cambio real es un indicador que refleja, es una aproximación, tiene sus debilidades para hablar de competitividad, pero es un indicador que se sigue de cerca para ver cómo estás frente a tus competidores. Básicamente toda la evolución del tipo de cambio, ¿no? en una moneda única y la evolución de los precios en cada economía, ¿no? Tuvimos una mejora con China importante de 3%, pero en el año todavía con China estamos un 10% por debajo del cierre del año pasado. Con Brasil también mejoramos 1,3% en octubre, pero en el año estamos 11% por debajo. En términos generales, en el mercado internacional hubo unos datos del empleo de Estados Unidos que fueron un poco peor de los esperados. Esto de alguna forma quizás puede abrir la puerta a que la Fed el año que viene comience a bajar las tasas de interés. Eso hay que ver si se consolida, pero bueno, podría dar indicios de que quizás tengamos una reducción de la tasa de interés. Eso podría abaratar el costo del financiamiento del dinero. Veremos, es una variable que se sigue muy de cerca, la tasa de interés de la Fed, por el impacto que también tiene sobre el tipo de cambio a nivel doméstico. A nivel local, el Banco Central, por lo que ha dicho en el último copón, bajó la tasa de interés a 9,5, pero dijo, bueno, las expectativas por ahora siguen por encima del rango meta. Seguramente puede dar una nueva baja a fin de año, pero después se pondría en modo pausa, por alguna forma.
hay muchos sectores productivos han reclamado que el Banco Central sea más agresivo a la hora de bajar la tasa de interés para enviar señales más fuertes, para que la desapreciación. Por ahora el Banco Central mantiene una postura bastante rígida de ir bajando gradualmente la tasa y ya anunciando que no la seguiría bajando mucho más por ahora, pese a que tenemos una inflación relativamente controlada. De hecho, el Banco Central espera que se mantenga en el rango meta de 3 a 6% por los próximos 24 meses. La inflación no sería un gran problema. Tener una inflación baja siempre es bueno para un país que siempre ha tenido una inflación históricamente elevada. 8% de promedio ha sido un poco en lo que vamos de este siglo. Pero bueno, tener un escalón más abajo sin duda que es positivo. Pero bueno, en particularmente en el último tiempo el esfuerzo ha recaído bastante sobre el tipo de cambio particularmente. ¿Y qué puede pasar con la oferta de dólares? Bueno, ahora en diciembre particularmente es un mes donde las empresas suelen vender muchos dólares, ¿no? Tienen obligaciones de aguinaldo en general. Por el lado de las exportaciones venimos datos positivos. Seguramente tuvimos un muy buen mes de la carne en noviembre, seguramente también siga en diciembre por lo que viene siendo la faena. Uno imagina que el arranque del año que viene las exportaciones van a seguir en un buen dinamismo, sobre todo por lo que va a ser la buena cosecha de invierno que se está teniendo por suerte. Las exportaciones de trigo van a traccionar mucho. Ojalá se pueda plantar esa área de soja que está proyectada y eso seguramente por el lado de las exportaciones tengamos una recuperación adicional. Bueno, por el lado del turismo hay toda una incógnita, ¿no? La situación en Argentina sigue siendo muy compleja, son nuestros principales clientes, hay que ver cómo va a ser la temporada. El año pasado no fue tan mala la temporada, pero este año todo el mundo está proyectando que Argentina, obviamente después que está asumiendo hoy el gobierno de Milei, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿No? Si va a haber una evaluación brusca, va a ser gradual, bueno, eso sin duda tiene impacto directo sobre el turismo. Y por el lado de la inversión, bueno, tenemos proyectos de gran envergadura que ya están terminando, ¿no? El tren de UPM, lo que es la financiación de la planta, ya que ese activo ya se hizo, o sea, no hay grandes proyectos de inversión. Oferta de dólares por el lado del turismo y la inversión no serían tan importantes como en su momento se manejó. El gobierno dice que el tipo de cambio se fija por oferta y demanda. Habrá que ver un poco cómo esto puede incidir o no en que el tipo de cambio vuelva nuevamente a la senda alcista. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Nos vamos al corte. Les decimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, como Gente de Campo UI, también en el canal de YouTube. Y si quieren ver los programas anteriores, además lo pueden hacer en la web tele12.com. La pausa y enseguidita regresamos. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Nuevo concurso fotográfico. Con Zambrano mantenemos viva la tradición. ¿Qué buscamos? Representar el espíritu de nuestra labor, el campo, sus paisajes, sus animales, toros, vacas, caballos, ovejas, ganado general, todas las razas, los paisajes y el trabajo de campo, las tradiciones y su grandeza. Mostremos juntos el campo. Participá y ganá. Zambrano, tu mejor opción agropecuaria siempre. Agro en Punta, Expo and Business, del 31 de enero al 3 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Agro en Punta, toda la cadena productiva agroindustrial y agroexportadora en un solo lugar. Patrocinan Uruguay y Grupo Vid. Auspician Volvo, Minerva Foods, Randon, Toyota, INAC y Zambrano y compañía. Reserva tu stand en agroenpunta.com. Dicen que en el campo las mangas hablan. Hablan del cuidado del ganado y las personas. Hablan de simplicidad, de eficiencia, de orgullo por lo que hacemos y producimos. En Clipex trabajamos día a día para hacerlo posible. Esta zafra, renovate con Clipex. Aprovecha los 5 años de financiación de Banco República. Clipex.com. Invertí en bienestar. En Indarte y compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Cuando el enemigo regresa, reaparece la leyenda. Llegó Fomeflag Plus, nuestro herbicida a base de benazolina etil y fomesafen, que te brindará la menor fitotoxicidad del mercado y el mayor porcentaje de control de yuyo colorado, aún después de 60 días de su aparición. ¿Estás listo para ver esta épica batalla?
Ingresá a rainbowagrolatam.com ahora y conocelo. Rainbow, all about growing. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Ya vamos a comenzar a hablar enseguidita de qué pasa con las exportaciones, cómo cierran el año, pero cómo se ha trasladado todo eso al resultado económico en lo interno de nuestro país. En el campo, el tambo y el corral, siempre vacune con Morac. Y no se olvide, Morac es de IPRA, referencia en prevención para la salud animal del mundo. IPRA. Eduardo Vasco Echevarne, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo anda? Bien. Parece mentira, pero entramos en la recta final ya, ¿eh? Sí, queda poquito. Estamos 21 días nos quedan, ¿eh? Exactamente. Bueno, no nos queda otra que desearle el mayor de los éxitos a nuestros hermanos argentinos, ¿no? En la jornada de hoy. Sí, hoy sin duda cambia la historia. Si exactamente, exactamente. Vamos a recibir también al ingeniero agrónomo Ricardo Reilly, representante de los productores de la Asociación Rural del Uruguay en la Junta del Instituto Nacional de Carnes. ¿Cómo andás, Ricardo? Buen día. Buen día y un gusto estar con ustedes. Y vamos a recibir también al contador Marcos Soto, socio de Civils Soto Consultores. ¿Cómo andás, Marcos? Buen día. Buenos días a toda la audiencia y un gusto estar acá nuevamente. Gracias a todos por venir. Presentados por Zambrano y compañía para el concurso fotográfico Mantengamos Viva la Tradición. Almanaque 2024, mostremos juntos el campo, participá y ganá. Bases y condiciones en zambrano.com.uy. Vemos y escuchamos el informe que elabora nuestra compañera Mercedes Avín. Nuevo concurso fotográfico. Con Zambrano mantenemos viva la tradición. Mostremos juntos el campo. Participá y ganá. www.zambrano.com.uy. Zambrano, tu mejor opción agropecuaria siempre. En noviembre de 2023, las solicitudes de exportación totalizaron 962 millones de dólares, reflejando un crecimiento interanual de 8%, según datos de Uruguay 21. Este fue el segundo incremento en lo que va del año, después de 12 meses consecutivos de caídas, con excepción de enero de 2023. Las mayores colocaciones de carne bovina, celulosa y concentrados de bebida explicaron el crecimiento, acompañadas por un aumento en las exportaciones de cebada y ganado en pie. Estas compensaron la disminución en la exportación de colza y carinata a causa de una baja en el área dedicada a estos cultivos y del precio internacional de oleaginosas. A su vez, se destaca que en noviembre fue el mejor mes del año para las colocaciones de carne bovina, con 242 millones de dólares, lo que implicó un aumento interanual de 25%. En lo que va del año, las colocaciones de carne bovina totalizaron 1.816 millones de dólares frente a 2.400 de igual periodo de 2022. A nivel interno, se destaca que las empresas ganaderas integrantes de FUCREA tuvieron el peor ingreso de capital de la serie histórica, con $77 por hectárea. Se resalta que durante el ejercicio 22-23 se combinaron 3 factores negativos: la peor sequía de los últimos 50 años, una disminución de precios superior a 30% y una caída en el valor del dólar de 13%. A su vez, los resultados de las carpetas verdes del plan agropecuario también mostraron una fuerte caída de los ingresos de las empresas ganaderas en todo el país. El promedio de ingresos en moneda corriente fue de $62 por hectárea. Respecto a los 129 del ejercicio 21-22, la caída es de 52%. En moneda constante, la pérdida es mayor y el último ejercicio ocupa el lugar 19 entre los últimos 22 que analiza el plan agropecuario. Además, se destaca que la producción medida en kilos por hectárea cayó entre 12 y 13%.
Bien, comencemos a hablar sobre el tema. Marcos, arranquemos un poco más por lo macro. Estos números que vienen dejando las exportaciones, ¿está dentro de lo previsto? Y sí, ya veníamos con un año complejo en materia de exportaciones. Es sabido las consecuencias que trajo la sequía, el déficit hídrico, con destrozos en lo que fueron los cultivos de soja, menores rendimientos en la producción de carne y algunos mercados principales, importantes para Uruguay, que se habían enfriado muchísimo, el caso de China. Si repasamos un poquito esto último, vale la pena mencionar, y ahí creo que poner un doble clic o hacer más foco, es que no es que China compró menos carne, es que China desplazó y sustituyó a Uruguay por otros proveedores, como es el caso de Brasil, como es el caso de Argentina. Es decir, los principales proveedores de carne chinos a China incrementaron su participación. El único que cayó fue Uruguay. En un volumen importante la caída uruguaya, que fue sustituida 100% esa caída por Brasil y por la participación argentina. Entonces, ahí habría que entender un poco más qué fue lo que pasó para la suerte de nuestras exportaciones. Si era esperado, por estas condiciones, por la condición climática, por la condición de mercado, y que terminan, como bien comentaban en el informe, un poco mejor que lo que venía ocurriendo durante el 2023. La expectativa para el 2024 es mejor, porque tenemos ese efecto sequía que no tendremos, más allá que los precios de ganado y los precios de la carne no parecen estar respondiendo. Pero contestando bien tu pregunta, si era esperado, sí, porque ya teníamos y traíamos condiciones que eran ajenas a nuestras variables, que no controlamos, que lo climático y lo de mercado, que nos estaban incidiendo demasiado en la suerte de nuestros productos. Ricardo, mercado y clima fue un combo terrible. Ahí veíamos el informe y los resultados de las empresas ganaderas, tanto de Fucrea como del Plan Agropecuario, fueron espantosos, ¿no? Sí, correcto. Eso es decir, se está pagando esa cuenta, se pagó una parte y se va a seguir pagando en el tiempo. Agregar algo a lo que estaba diciendo Marco recién, además de de lo que son los volúmenes, China presentó una caída importante de corrección de precios, particularmente en lo que es la carne. Según datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes, eso anda en el entorno de un 20% más o menos, ¿no? Y es verdad, todos esos mercados, el mercado de la carne siempre se dice que son vasos comunicantes, entonces decir lo que no va para un lado termina yendo para otro en una industria exportadora de alta calidad como es la de Uruguay y de alta capacidad de readaptación, y con la cantidad de mercados que Uruguay tiene abiertos, rápidamente lo que no va hacia un lado va hacia otro. Es el caso de Lunska, por ejemplo, de Estados Unidos, donde parte de esa carne que no fue para China o parte de esa caída en los ingresos, cuando miramos a veces lo que es el ingreso por exportaciones, ahí es donde está probablemente la caída más grande, porque cuando miramos los datos, estos son todos datos preliminares, sí. INAC los va a presentar más cerca de fin de año, como lo hace siempre en una conferencia de prensa, pero cuando miramos los datos preliminares hay algunos datos que no caen tanto. Es decir, por ejemplo, lo que es la faena, yo personalmente pensaba que iba a caer más, pero la recuperación, especialmente en este último tramo del año, que de alguna forma viene a ser la recuperación de lo que son los ganados de las secuelas de la sequía, está simplemente un 5% por debajo, y probablemente ese dato se achique más de acá a fin de año. Y cuando miramos los volúmenes de la cantidad de carne que se ha exportado, estamos en el entorno de un 10% por debajo respecto al año pasado en esta misma fecha, que para las circunstancias, para todos los números que estamos viendo, en materia de exportaciones no es un dato tan grave. Estamos en unas 440.000 toneladas en comparación. Creo que el año pasado iba en el entorno de 480, 490.000 toneladas. Entonces, bueno, en esto que tiene mucho de biología... La caída de China son 70.000 toneladas. Y bueno, ahí está, en ese entorno. Entonces, ahí está un poco el juego. Lo que decía Marco es importante. Nosotros participamos en la misión que fue Uruguay, que fuimos con INAC a China, que tuvimos la oportunidad de estar en dos ferias muy importantes, quizá una de las más importantes que es la Feria de Importadores, la CIE. Bueno, y lo que uno puede ver ahí es eso. China, evidentemente, que ha logrado adaptarse a este juego, ha logrado tener cada vez más mercados, tener más proveedores,
poder hacerse, de evitar esos vaivenes inflacionarios en los precios de todo lo que importa, habilita más plantas. Ahora a fin de año probablemente le habilite 10 plantas más a Brasil. Habilitó a Bolivia, Colombia. Entonces cuando uno entra a sumar, Bolivia hoy es un proveedor de carne de China, algo impensado todo esto hace un tiempo. Entonces quiero decir, China aprendió a jugar este juego y sabe que necesita comprar, pero también hoy aprendió cómo hacerlo para no generar esos impactos en lo que es el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Creo que todos nos imaginábamos que los números de las carpetas verdes iban a ser negativos. Y también todos hemos visto, gracias a la información que manejamos, cada vez que gente del gobierno o del Instituto Nacional de Carnes va a China, nos pinta la realidad del mercado, lo que se está haciendo. Sabemos de la baja que ha tenido la tonelada de carne en China, pero hay cosas que a veces cuesta entender, porque está vendiendo, está comprando mucho más carne brasilera, está comprando mucho más carne argentina, ¿verdad? Pero en Argentina hoy estamos con una diferencia de valor del novillo que está más alto que nosotros. Paraguay hoy está más alto que nosotros. Entonces, a veces no se entiende cómo esos países tienen un novillo a 3.50 como está hoy y en Uruguay recién ahora... Eso ya es cosa más interna, ¿no? De los países. Bueno, pero es la realidad del mercado. ¿Qué es lo que está pasando? Hay algo que no está funcionando bien, me parece, ¿no? Perdón. No, un apunte de lo que decía el Vasco, que Argentina sobre todo exporta mucha vaca porque tiene limitantes, por lo menos hasta hoy tiene limitantes en cuanto a determinados cortes que no puede exportar, obviamente. Por eso obviamente el precio del novillo quizás está más, puede estar más influenciado por lo que puede ser el mercado interno o incluso algo de lo que puede ser el mercado europeo, y no va tanta carne de novillo a China, sino básicamente Argentina tuvo una faena de vaca, obviamente por la sequía brutal, y eso también hizo que Argentina fuera más competitivo en cuanto a precio también, más allá de que tienen las retenciones obviamente del 9%. No, hay que recordar también que la materia prima es importante, pero después la cadena, los costos de la cadena también son relevantes. Entonces, Uruguay ha encontrado también estos 23 dificultades en lo que tiene que ver con la competitividad de los costos en pesos, medidos en dólares. Entonces, bueno, si la industria frigorífica tiene sus sueldos en pesos, cuando lo convertís a dólares, tenés una inflación allí. Y con todo el resto de los costos internos que Uruguay tiene, más allá de la materia prima, que ahí Argentina, por supuesto, no baila. Sí, lógico. ¿Ricardo? No, acá hay una cosa que es la que realmente al productor lo tiene más preocupado, que es eso que mencionaba el Vasco, ¿verdad? Históricamente hay una correlación que a veces es más y a veces es menos, pero se mantiene en el eje de 0,90, 0,93 entre lo que es la tonelada exportada y el precio del ganado gordo, que es el que recibe el productor. Esa relación, desde hace meses, por más que está toda esta circunstancia internacional, hay una caída del IMEX, que es el promedio vamos a decir, dólares por tonelada exportada, que ha caído. Que ha caído, es decir, cayó un 15% con respecto al año pasado, cuando hablábamos del entorno de $5.000 el año pasado, hoy estamos hablando más o menos de $4.200. De todas maneras, esa caída hoy no justifica, vamos a decirlo en términos teóricos, en términos teóricos el precio que hoy está la hacienda, que no es de ahora, sino que viene desde hace ya varios meses. Entonces, esa es gran parte de la incertidumbre que hoy tiene el productor, es gran parte de la preocupación que tiene el productor, sumado también a una circunstancia que todos sabemos en donde, bueno, hay un proceso mayor de concentración de la industria frigorífica que también lo tiene preocupado al productor, porque eso no es inocuo, eso en el fondo termina también teniendo algún efecto sobre los precios. Entonces, hoy estamos en una situación muy particular porque estamos saliendo de una sequía, los ganados se están aprontando, estamos con faenas arriba de 50.000 cabezas de ganado, por eso decíamos que se está achicando esa brecha de la faena con respecto al año pasado. Bueno, vamos a ver cuando esto se limpie un poco, cómo sigue operando el mercado, si realmente sigue operando como lo ha hecho siempre. Es decir, con vaivenes en donde a veces, bueno, la pelota está de un lado y a veces está de otro, o a veces le toca ganar a los dos o le toca perder a los dos. Pero esa es gran parte hoy de lo que nos preguntan los productores cuando andamos por ahí, cuando recorremos, cuando vemos, cuando hablamos. Esa es gran parte de la preocupación, que es un poco lo que mencionaba el Vasco. Y bueno, lo que dice Marco es una realidad. El tema del dólar, a quien le pega hoy, sí, le pega a la industria.
le pega a los productores, porque gran parte de esto, del cierre, no sé si el vamos ejercicio a hablar, es está explicado en gran parte por eso. Hay un problema enorme, yo no quiero extenderme porque... No, dale. Pero digo, acá lo que hay que mirar, que es lo que al productor le preocupa más, que son las relaciones de precios, ¿no? Lo decían el otro día en la entrega de carpetas, en la muestra, el activo que tiene el productor para acceder a los insumos, para vivir y para lo que es la canasta familiar, son los litros de leche, los kilos de carne, los kilos de soja. Esa relación ha cambiado mucho y escuché en todos los parámetros, hay uno que es el que llama más la atención, que es la canasta familiar. En esa relación aumenta en kilos de novillo un 42% de un año a otro. Entonces, ese paquete, cuando ponemos el precio del ganado, por eso digo, precio de ganado, dólar, situación de costos, sequía, mayores gastos, bueno, todo ese combo es lo que está generando, lo que está ocurriendo con los resultados de FUCREA y con los resultados del plan agropecuario, ¿no? Ahora, vos decías hace un rato, Ricardo, China aprendió a jugar el juego y está habilitando más países, más plantas y moviéndose. China en su momento también fue la que hizo que Uruguay subiera en precios. Ahora, si China aprendió a jugar el juego, quiere decir que esto es más, llegó para quedarse, que esta baja de precios, esta situación que tenemos hoy, que para cambiar o no. Marcos, desde tu punto de vista, después vamos a Ricardo. Sí, China, como dice Ricardo, juega inteligente porque diversifica a los proveedores. Entonces tiene más opciones para comprar y ahí juegan los precios. Sobre todo un mercado que todavía no es exigente en cuanto a calidad, que es nuestro fuerte. Claro. Es decir, bueno, si Uruguay trabaja la marca país, si Uruguay trabaja sus estatus sanitarios y su trazabilidad perfecta, bueno, esos son diferenciales, son atributos diferenciadores que puedes cobrar un sobreprecio en diferentes mercados. Pero China... todavía eso no lo incluye dentro de la cuenta, claro. Y termina comprando en diferentes países. La competencia brasilera creo que es la más dura que tiene Uruguay. Sí, ¿no? Brasil es mortal. Sí. Competencia brasilera, sí. Y Argentina, no hay que olvidar, digo, que en la situación esa de sequía que tuvo también volcó. Argentina está en 900.000 toneladas exportadas en el año. Eso yo no tengo recuerdo de los últimos 30 años de una exportación de Argentina en esos niveles, ¿no? Que es producto de esto, probablemente después entra en una fase de retención. Solo un aporte más. Ojo, el precio no es un mal precio. Es decir, el precio internacional de la carne no es un mal precio, ni el de China, ni el precio promedio al cual está exportando. No hay que olvidarnos que hace 20 años exportábamos la carne a $1.500. Nos comparamos con un superprecio del 2022, bueno, ese es el problema a veces, quizás. Ahora, no, si hacemos la evolución más larga, obviamente el precio es bueno. Yo pienso que a Uruguay le quedan para mover, ya estamos jugados, pero para el próximo lustro le quedan unas fichas para mover, que son los aranceles, ¿no? Tratar de bajar para que rinda más la tonelada de carne en Uruguay, nuevos mercados y sin duda buscar cuotas. Bueno, porque no hay mucha cosa más, ¿no? Es lo que estaba mencionando Marcos recién, es decir, y es parte de lo que desvela al Instituto Nacional de Carnes en la promoción. Una parte es el acceso, aunque en China los aranceles compran prácticamente todas las partes del animal a un arancel razonable. Entonces, está bien, es importante, sí es importante, pero el acceder a un nicho de alta calidad en China o en Asia, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Yo le decía la otra vez, hay que entender que el futuro de los commodities, el futuro de la carne, es lo que nos convoca un poco hoy, el futuro está en Asia, eso hay que entenderlo. No es solo China, sino que es el resto de los países. De hecho, el instituto está trabajando en Malasia, Japón, en varios mercados, pero sí, cuando uno va y ve, por ejemplo, el posicionamiento que tiene Australia, lo que ha logrado, por ejemplo, Estados Unidos en muy poco tiempo, Nueva Zelanda con el cordero, con cortes. Cuando uno va, estamos hablando, lo que decía Marco, ¿no? Cuando uno va a lo que realmente vale, bueno, ahí vemos que hay un camino para recorrer que es interesante y que Uruguay lo está haciendo. No es sencillo, ¿no? Andrés, la última antes de la pausa. No, y básicamente la sensación que queda es que Uruguay está intentando hace tiempo abrir puertas, pero el camino no es sencillo. Con China tuvimos un ejemplo de ese intento de cerrar un TLC, tuvimos la cumbre del Mercosur esta semana, Uruguay volvió con su postura
bueno... El presidente no sabe cómo pedirle o sea, que lo dejen. Si no quieren dejarme ir, que lo hagan explícito, pero avancemos, porque si vamos a ir, si espero por todos, no voy a cerrar nunca un TLC con China. China dijo, estoy dispuesta a negociar con Uruguay mientras ninguno de los otros socios quiera bloquearlo. Bueno, le pidió expresamente eso. Con la Unión Europea, la verdad, yo tenía cierta esperanza de que, bueno, esta presidencia de Brasil volvió a fracasar. Salió el proteccionismo francés de Macron, la misma historia de siempre, ¿no? Se mantiene, hay expectativas quizá, pero bueno, volvimos y seguimos girando, creo, gastando energías en un acuerdo que la verdad cada vez soy más escéptico que se pueda cerrar. Sí, sí. Llega una innovadora muestra agropecuaria a Punta del Este, Agro en Punta, Expo and Business, del 31 de enero al 3 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Primer feria agroexportadora del Uruguay con foros regionales y rondas de negocios junto a una exposición agroindustrial donde estará presente toda la cadena productiva. Avenida Punta del Este del 31 de enero al 3 de febrero. Agro en Punta, Expo and Business, del 31 de enero al 3 de febrero de 2024. Patrocinan Uruguay y Grupo Vid. Auspician Volvo, Minerva Foods, Randon, Toyota, INAC y Zambrano y compañía. Pausa y enseguidita regresamos. En estos momentos, el Banco República está junto a vos. Si ya tenés un préstamo del BROW y estás afectado por la sequía, te diferimos automáticamente el pago del préstamo por 180 días sin intereses. Por más información ingresa en brow.com.uy. Dicen que en el campo las mangas hablan. Hablan del cuidado del ganado y las personas. Hablan de simplicidad, de eficiencia, de orgullo por lo que hacemos y producimos. En Clipex trabajamos día a día para hacerlo posible. Esta zafra, renovate con Clipex. Aprovecha los 5 años de financiación de Banco República. Clipex.com. Invertí en bienestar. Un almuerzo de domingo, una cena especial, una receta que viste en Instagram o cuando querés probar algo nuevo. No sabemos cuál es el mejor momento para comer un buen cordero, pero sí que hay una carne de cordero para cada momento. Conocé Beef Love y lleva tus comidas a otro nivel. Corderos criados con las mejores pasturas que aseguran una carne tierna y llena de sabor para llevar la calidad del campo hasta tu mesa. Beef Love, carnes uruguayas para cada momento. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Agro en Punta, Expo and Business, del 31 de enero al 3 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Agro en Punta, toda la cadena productiva agroindustrial y agroexportadora en un solo lugar. Patrocinan Uruguay y Grupo Vid. Auspician Volvo, Minerva Foods, Randon, Toyota, INAC y Zambrano y compañía. Reserva tu stand en agroenpunta.com. Si lo ves llorar, ya es tarde. La queratoconjuntivitis infecciosa causa graves pérdidas económicas y afecta el bienestar de los animales. En el campo, el tambo y el corral, siempre vacune con Morac. Y no se olvide, Morac es de IPRA, referencia en prevención para la salud animal del mundo a Uruguay. IPRA, Building Immunity for a Healthier World. Cuando el enemigo regresa, reaparece la leyenda.
Llegó Fomeflag Plus, nuestro herbicida a base de benazolina etil y fomesafen, que te brindará la menor fitotoxicidad del mercado y el mayor porcentaje de control de yuyo colorado, aún después de 60 días de su aparición. ¿Estás listo para ver esta épica batalla? Ingresá a rainbowagrolatam.com ahora y conocelo. Rainbow, all about growing. Nuevo concurso fotográfico. Con Zambrano mantenemos viva la tradición. ¿Qué buscamos? Representar el espíritu de nuestra labor, el campo, sus paisajes, sus animales, toros, vacas, caballos, ovejas, ganado general, todas las razas, los paisajes y el trabajo de campo, las tradiciones y su grandeza. Mostremos juntos el campo. Participá y gana. Zambrano, tu mejor opción agropecuaria siempre. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Estamos hablando de qué pasa con las exportaciones y qué pasa también, cómo se traslada todo eso a lo que es el resultado económico en lo interno. Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Bueno, muy bien, seguimos hablando del tema. Ricardo, ya venimos, obviamente lo que se presentaron de datos fueron de lo que fue el ejercicio agrícola anterior, ya venimos un semestre de este ejercicio agrícola. ¿Cómo vienen los resultados de las empresas? ¿Cómo se está atravesando este momento? Bueno, yo te diría que hay una variable que es clave, que es la climática. Eso hoy... Hay un cambio de 0 a 100. Sí, eso al productor hoy le está dando, un respaldo, porque bueno, sabemos que muchas veces todo lo que es esta pérdida en valor, cuando hablamos de dólar, de precio, de un montón de cosas, en el caso de la ganadería, obligadamente se tiene que hacer con más kilos. Y el problema es cuando esos kilos son caros. Bueno, hoy ya hacía 2 o 3 primaveras que no estaba esa oportunidad arriba de la mesa, que eran los kilos baratos de la primavera-verano. Bueno, creo que ese es un cambio muy importante, que no es solo numérico, sino que psicológico también para el caso de la producción, que además viene todo un año de gastos permanentes, porque esto fue desde diciembre del año pasado, no paró, porque en invierno esto no se puede frenar. La primavera se instaló tarde, porque toda esta situación climática no se instaló a principios de primavera. Y como decía, las cuentas igual se van a seguir pagando porque esta aparición va a ser más pobre que la de otros años, pero se van a ir encontrando las herramientas, ¿no? Yo creo que hoy el productor, el tema central que tiene es esa fragilidad financiera en la cual tiene que tener cuidado de no caer, porque bueno, atrás de eso sabemos que viene el endeudamiento y todo esto está asociado a ese círculo vicioso que es menores precios, lo que hablábamos hoy, las relaciones de precio, el activo, cuando uno va a vender, con cuántos kilos necesito para acceder a los insumos, para la canasta familiar. Bueno, en esa rosca es en la que hay que hacer hincapié, en hacer un uso cada vez más eficiente de lo que son los recursos productivos, económicos y sociales dentro de lo que son las distintas empresas. Creo que va a ser clave, bueno, de cara ya preparándose a lo que va a ser no solo este verano, sino en la preparación después de las praderas y lo que sea, pensando ya en el invierno siguiente, que cuando uno está en este negocio sabe que a partir de fin de año y en enero ya la cabeza del productor está puesta en cómo va a ser el siguiente invierno, que es la situación problema, ¿no? Marcos, creo que hubo una herramienta muy buena para los productores y que no fueron los números peores en el aplazamiento de los vencimientos, ¿no? En el corrimiento. Eso creo que ayudó mucho lo que hicieron las intendencias, lo que hizo el BPS, lo que hizo el Banco República. Creo que esa herramienta que puso en ejercicio el gobierno hizo que los números no fueran peores. Exacto. Eso oxigenó financieramente. Ahora, como reflexión, yo creo que deberíamos capitalizar lo que nos pasó. Porque estos eventos climáticos seguramente sean cada vez más frecuentes. Y un país agroexportador, un país que depende muchísimo de la producción agropecuaria y de sus exportaciones, si vamos a estar sufriendo cada vez más
este tipo de eventos, tenemos que de algún modo empezar a diseñar políticas de respuesta más permanentes, ¿no? Y cómo rediseñamos procesos productivos, cómo de algún modo incorporamos otro tipo de alimento eficiente en la producción, porque ahora empezó a llover y como que nos empezamos a olvidar. Sí, sí. Hasta que vuelva la sequía y empezamos a llorar. Bueno, siempre decimos que el pasto es inflacionario, ¿no? Tal cual. El otro día estaba analizando que la relación por el precio bajo de la carne, la relación carne-grano para alimentar en corral, hoy es inviable. Yo no sé si hay hoy establecimientos como era parte de... No, hay una caída tremenda en los corrales. Sí, sí. Parte de una de las válvulas de salida. Bueno, alimentamos a corral, pero resulta que hoy ya eso es bastante inviable por el costo. Entonces, yo creo que nos debemos no todos los actores, empezar a pensar que posiblemente tengamos estos eventos repetidos a lo largo del tiempo y son graves, porque veníamos como atenuante de una gran zafra anterior, pero eso quizás no se repita en otras sequías. Entonces hay que tener espalda para soportar las sequías. Sí, Marco, te quería consultar, estuvimos recién al inicio hablando un poco de lo que era la cotización del dólar, la pérdida de competitividad que ha sufrido el país. ¿Qué escenario te imaginás o ves para el dólar ya pensando, nos queda muy poco de este 2023, 2024? Siempre se dice que año electoral empieza a jugar mucho el bolsillo, el salario real está creciendo. ¿Cómo te imaginas ese escenario? También teniendo en cuenta lo que puede pasar en Argentina, ¿cómo va a ser ese desdoblamiento de la era Milei? Si va a ser un shock, va a ser más gradual. ¿Cómo te imaginas un poco? Y también, obviamente, quizás también que seguimos muy de cerca lo que está pasando en Brasil, donde, por suerte, la economía está creciendo y un poco más de lo que se esperaba, que es un socio muy relevante para muchos productos, incluido, por ejemplo, los lácteos. Muchas preguntas en una, Andrés. Sí. Vayamos por partes. Una, Uruguay, creo que como noticia positiva ha sido la pulverización de la inflación, ¿no? Es decir, y eso creo que para el año que viene va a liberar un poco la presión sobre el dólar y sobre las tasas de interés y de algún modo esto puede terminar impactando en el mercado cambiario. Yo siempre digo, tener una moneda fuerte debería ser una buena noticia para todos, porque eso se traduce en que hay entrada de capitales, en fin. Ahora, eso también debería traducirse en mayor productividad de los factores para no perder competitividad, que es lo que nos está pasando. No traducimos esa entrada de capitales en mayor productividad. De modo que para el año que viene las estimaciones son inflación un poquito más alta que la que tenemos hoy, pero moderada, y esto puede liberar un poco lo que es la cotización del dólar en Uruguay, que difícilmente termine acompañando o superando la inflación, que ha pasado muy pocas veces en la historia de los últimos 20 años, ¿no? Es decir, en los últimos 20 años Uruguay tuvo más inflación que devaluación. Por eso decimos muchas veces que se verifica lo que llamamos el atraso cambiario. La política creo que del gobierno es mantenerse en la línea que está, ¿no? Exacto. Eso es lo que dieron, la señal que dieron. Y el año electoral incide notoriamente. Claro. Argentina es una gran incógnita. Lo que sí sabemos es posiblemente se implementen políticas de shock, pero no va a ser una dolarización de la noche a la mañana. Por tanto, prevemos una Argentina barata para Uruguay todo el año que viene, y esto tiene incidencias en múltiples aspectos de la vida nacional, desde el encarecimiento del turismo hasta el abaratamiento para ir a consumir allá todavía, sobre todo en lo que es la zona de frontera, donde este año tuvimos caídas importantes de actividad, cercanas al 30% del consumo del retail en la zona fronteriza. Y Brasil, que se despertó como mercado y en varios meses de este año fue nuestro principal mercado de exportación, es un gigante todavía que le cuesta levantarse, ¿no? Está como pesado Brasil. Si bien viene creciendo, las expectativas de crecimiento para el año que viene no es un boom brasilero, ni mucho menos. Estamos hablando de tasas en el torno del 2,4% de crecimiento para Brasil el año que viene. Tampoco es que Brasil va a explotar. Claro. Está obviamente mucho más estable, estabilizado y con crecimiento económico. Y eso para la región son buenas noticias. Yo quiero volver un poquito para atrás y lo que decía Marcos recién. Lo hablamos acá permanentemente. El negocio del corral hoy está muy
muy venido menos, está realmente muy golpeado. Te pregunto lo siguiente, Ricardo. Con un negocio del corral tan golpeado, que era un poco la punta de lanza que llevaba a que el resto de las categorías y demás, incluso hasta la cría, hubieran tenido un impulso grande. Con el negocio del corral tan debilitado, ¿entramos en una etapa de enlentecimiento de toda la cadena productiva o no? Bueno, ahora me gustaría agregar algo a lo que decía. Sí, primero, porque hizo una alusión a Brasil que es determinante, porque la contracara de la recuperación de Brasil en el tema de la carne es cuánta carne consume internamente y cuánta carne vuelca al mercado internacional. Y gran parte de la explicación de él lo mencionó al pasar, pero es uno de los hechos más importantes. Es todo lo que ha volcado el mercado. Es Brasil. Claro, Brasil, sí. Brasil se mueve hacia un lado, hacia otro. Es el principal exportador de el producto que uno quiera. Sí, sí. Es decir, 180.000 toneladas por medio del último cuatrimestre. 180.000 toneladas de carne vacuna. Bueno, pero el dato quizá más relevante, que es el dato que mencionábamos al inicio de la entrevista también, es que China no ha dejado de comprar. Es decir, lo que pasa que que ese es un dato quizá el más importante, ¿verdad? Porque cuando uno entra en todo esto y dice, bueno, el problema es China. No, China ha seguido comprando, incluso con una producción de cerdo que está en los niveles prepandemia. Sí. Y ni que hablar la carne aviar. Entonces, creo como buena noticia, dentro de tantas malas noticias, por más que quizá no haya un cambio radical en el primer semestre, pero acá sí hay que saber que por lo menos desde la demanda hay un mercado para colocar ese producto. Respecto a lo que tú mencionas de los corrales que están funcionando hoy, y hay una faena de corral que tampoco es despreciable, en general son corrales que están asociados a la industria, claro. ¿No? Te diría que hoy me animo a decir, por tirar un número, arriba del 80%, sí. Que el negocio en realidad termina siendo otro. Entonces, sí, lógicamente, en la medida que esas cuentas no den, hay también un achicamiento del cupo 481, que como ese cupo no va a haber. La otra vez... Ojalá haya, quiero decir, pero no es sustituible fácilmente, ¿no? Por la cantidad de cortes con arancel cero, el mercado de Europa. No es un cupo que uno lo puede agarrar y decir, bueno, entonces vamos a ir, está bien, podemos entrar en mercado de alta calidad con mamoreo en China, no sé, Japón u otro mercado. Volúmenes muy acotados. Pero en volúmenes acotados y no con ese margen de cortes en arancel cero. Entonces, quiero decir, el negocio de corral... Hoy por hoy va a depender mucho de la relación de precio de los granos. Básicamente eso, y va a estar atado a eso. Si los corrales se desaceleran, sí, lógicamente, se va a desacelerar el resto del sistema. No necesariamente en un escalón tan grande, porque hay otras formas también de acelerar los sistemas. El corral no es la única. Sí fue la que tuvo mayor impacto en los últimos tiempos, de la mano prácticamente que te diría que de la explosión de la cuota 481. Espera que estamos repasados, ya te dejo para el bloque último. Optimizar los tiempos de tu negocio volando en tu propia aeronave. Aeronaves Tecnam, sustentables, económicas e innovadoras. Te presentamos el modelo P2010 TDI, el más avanzado monomotor turbodiesel. Solicita información reservada escaneando el siguiente código QR. Estamos hablando de carne. Si querés una carne de primera para ahora, para un ratito, dentro del mediodía, para comer al mediodía, vamos a la siguiente receta de Beef Love. Soy Alicia Patela y hoy hacemos picaña de cordero rellena con puré de arvejas. Es una carne sumamente tierna y muy sabrosa. Este es un corte clásico de parrilla. Acá te doy otra opción. Esta técnica de relleno la podés aplicar al corte que quieras. Cortamos el queso en bastones para facilitar el relleno y untamos el jamón para darle cremosidad extra. Ten en cuenta que la carne al cocinarse se achica, así que no te pases de relleno. Yo le agrego el limón para alivianar el efecto grasa. Ácido y grasa se balancean.
secreto de un buen puré: leche, crema, queso y nuez moscada. La papa lleva nuez moscada. Tenés que probar esta combinación de sabores, la dulzura de las arvejas y la potencia de la carne. A donde vayas, caete con un Rosés. Dicen que en el campo las mangas hablan. Hablan del cuidado del ganado y las personas. Hablan de simplicidad, de eficiencia, de orgullo por lo que hacemos y producimos. En Clipex trabajamos día a día para hacerlo posible. Esta zafra, renovate con Clipex. Aprovecha los 5 años de financiación de Banco República. Clipex.com. Invertí en bienestar. Los préstamos que el Banco República ha dado con la garantía SIGA Emergencia Agropecuaria ayudaron a que muchas historias de nuestro campo siguieran creciendo. Nací en un tambo, aparte de ser un trabajo, es una forma de vida. Ustedes conviven con la naturaleza. ¿Cómo era este vergel verde ahora? ¿Cómo fue durante la sequía? Literalmente el campo estaba ocre, el pasto se secó, las praderas se perdieron, los cultivos recién plantados no nacieron, entonces hubo que comprar toda esa comida que el campo no produjo. Concurrimos al Banco República y tomamos esta línea de crédito con garantía SIGA para diluir todas esas compras extra que era financieramente imposible bancarlas en unos pocos meses. Cuando la cosa se pone difícil, siempre podemos confiar en el Banco República. Por eso el banco asume el costo de la garantía SIGA Emergencia, para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a un préstamo para invertir en lo que necesiten. No dejes pasar esta oportunidad. Banco República, nuestro banco país. Cuando el enemigo regresa, reaparece la leyenda. Llegó Fomeflag Plus, nuestro herbicida a base de benazolina etil y fomesafen, que te brindará la menor fitotoxicidad del mercado y el mayor porcentaje de control de yuyo colorado, aún después de 60 días de su aparición. ¿Estás listo para ver esta épica batalla? Ingresá a rainbowagrolatam.com ahora y conocelo. Rainbow, all about growing. Agro en Punta, Expo and Business, del 31 de enero al 3 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Agro en Punta, toda la cadena productiva agroindustrial y agroexportadora en un solo lugar. Patrocinan Uruguay y Grupo Vid. Auspician Volvo, Minerva Foods, Randon, Toyota, INAC y Zambrano y compañía. Reserva tu stand en agroenpunta.com. En Indarte y compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía.
Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Rápidamente ingresamos al último bloque de esta mañana de Gente de Campo por la pantalla de la tele. En Indarte y Compañía, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. La mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Muy bien, Andrés, quedó pendiente. Sí, me quedó lo del corral porque hace unos programas atrás hablamos de que no había señales. Bueno, en las últimas semanas comenzaron a emerger algunas señales por parte de la industria. Conocemos algunos productores particulares que han cerrado contratos con una prima de precio, unos 60 centavos, 3.70, 3.75 más o menos, algunos negocios cerrados. Yo creo que esto habla la pauta de que, bueno, que la industria de alguna forma está proyectando que, entrado el 2024, de alguna forma el corral asegura cierta oferta de materia prima para faena, ¿no? Creo que eso es una señal, ojalá se consolide. Tenemos una muy buena oferta de forraje, ¿no? Ahora sí, tenemos cebada, mucha cebada disponible, 170, 180 dólares a levantar. Seguramente tengamos una muy buena cosecha de maíz, eso también es una buena noticia para los corrales y a un precio competitivo. Creo que más allá de que el escenario del corral sigue siendo desafiante, que hayan aparecido por lo menos algunas señales de la industria intentando cerrar contratos, asegurando un precio piso, ¿no? Que es un poco la duda, porque los productores hoy no pueden cerrar sin saber cuánto le va a pagar la industria. Pero aparecieron esas señales con ese piso de precio que por lo menos empieza a mover un negocio que era muy importante, sobre todo que había permitido reducir mucho la edad de faena en los animales. Gran parte de la productividad que tuvo la carne uruguaya se ha debido a la cuota 481 y porque obviamente ha sido más eficiente la cadena a la hora de tener los animales. Quería manejar eso para que no quedara toda la sensación de que estaba todo mal con el corral, que por lo menos algo estaba comenzando a emerger ahora a fin de año. Yo tengo entendido, Ricardo, de que bueno, el Instituto Nacional de Carne, todos lo hemos visto en Uruguay, lanzó una campaña muy buena con el ovino, ¿no? Y nuestro principal destino, más allá de que hoy o los últimos años haya sido China, Brasil es un mercado que Uruguay le sirve muchísimo, lo tenemos al lado. Y en la carne también. ¿Hay posibilidades de retomar contacto, de retomar fuertes negociaciones con Brasil? Tengo entendido que se iba a hacer una campaña publicitaria por parte de INAC también en Brasil. Sí, es decir, se trabaja en eso, me animo a decir que permanentemente. Incluso INAC tiene algunos contratos también con empresas importadoras, no solo en Brasil, sino en varios lados. Hay empresas uruguayas además que tienen un pie muy fuerte puesto en Brasil. Brasil es un mercado muy atractivo, la carne uruguaya es muy bienvenida en Brasil. Y a veces cuando hablamos de que uno cuestiona el Mercosur, si será importante el Mercosur para este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Es decir, el caso de la carne ovina que tú mencionás, carne ovina con hueso, ¿no? Carne vacuna con hueso. Entonces quiero decir, no solo restricciones o sea, no hay barreras de arancel cero, pero además no hay restricciones sanitarias. Y encima es un producto muy bienvenido, sobre todo en determinadas zonas, bueno, al sur, pero en San Pablo también. Entonces, si será importante el mercado de Brasil y si miramos los números, parte también de esa compensación de la baja en China, también está dada por algunos aumentos en las colocaciones en Brasil también. Marcos, la última cortita. El número final de exportaciones va a ser un número interesante, podríamos decir, más allá de que cae, tomando como referencia el año anterior. Y te digo en el global, no solo en carne. No, está bien. Posiblemente estemos frente a una caída, por todo lo que comentamos hace un rato. Una caída a priori menor de la que esperábamos, o sea, hay una recuperación final y seguramente estemos en el entorno del 10%, es una caída del 10% en el año en su conjunto. Pero de vuelta, ya mirando para el 2024, creo que hay buenas señales de que pueda haber recuperación para el sector ya entrado el 2024, ¿no? Bien, vamos cerrando el programa por el día de hoy. Cada uno de los invitados se lleva sidra artesanal Matriarca, 100% uruguayo. Ustedes ven ahí el hermoso envase que tiene sidra artesanal Matriarca. Además de cuchillos del Uruguay, Lorenzi, que está allí por Avenida Garzón 630. Cada uno de los invitados se lleva también un precioso cuchillo. Marcos, gracias por venir. Ricardo, ¿novedades de la Comisión de Defensa de la Competencia? Nada por ahora, ¿no? No, eso es un proceso largo, ¿no? Bueno, es decir, puede ser corto, pero en realidad información extra, al menos nosotros no tenemos. Bien. Sobre la venta de los activos de Marfriga Minerva, por la claro, duda. sí, perdón, que quedó medio... Me imaginé que era por ese tema. Pero va a venir una etapa donde sí van a ser citadas, en este caso las gremiales de productores, que en el caso de la venta de BP1 no habían concurrido,
para dar la visión bueno, desde el punto de vista de los productores. Bien, perfecto. Por supuesto, a nivel macro, esto no es deseable, ¿no? Es decir, que haya una concentración. Sí, está claro. Nos vamos, me están corriendo, nos vamos. Gracias a los 4 por venir. Nos reencontramos el próximo domingo, como es habitual, desde las 8 de la mañana, aquí por la pantalla de la tele, con más gente de campo. Que pasen ustedes muy bien y gracias por estar ahí. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.